Estas ricas lecturas que nos propone la liturgia. En la primera lectura, este fragmento que corresponde al tercero de los poemas que son conocidos como los cánticos del siervo, el siervo sufriente, que es representado como una víctima expiatoria por los crímenes del pueblo y que obtiene el perdón para Israel en virtud de su sacrificio. Acepta su misión sin resistencia. Conoce las dificultades que esto entraña, pero no se da por vencido, ya que tiene toda su confianza puesta en el Señor. Desde esta perspectiva cristiana, es evidente que se trata de una prefiguración profética de Jesús y de su misión redentora. De hecho, en todo el Nuevo Testamento, Jesús es identificado con este siervo sufriente, en su bautismo, en los milagros, en su decisión de ir a Jerusalén, en esta celebración que estamos viviendo hoy, la entrada de Jerusalén, y Jesús sabía que era para morir, en su humildad, en su actitud. Jesús asume en su ministerio, en este ministerio público, las palabras de este siervo sufriente. La segunda lectura que hemos escuchado, este himno, representa una de las más antiguas y genuinas expresiones de la fe cristiana, rica en intuiciones cristológicas y con valiosos aportes para la doctrina. Esa expresión con la que inicia, existiendo en condición divina, supone ya una percepción profunda de la relación única que Jesús tenía con su Padre. Luego de escribir en esa segunda lectura ese proceso de vaciamiento, de abajamiento de Jesús, revela sus opciones más profundas. Esta autohumillación de Jesús consiste en el rechazo de toda ambición y orgullo, y la adopción de una actitud mansa, humilde y silenciosa. A ese Jesús tenemos que acompañar a lo largo de esta semana. El culmen de esta humillación es hacerse obediente hasta la cruz, hasta la muerte. Y es así que llegamos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo que hemos escuchado. Comparándola con los relatos de otros evangelistas, Marcos, que es la que hemos escuchado, expone los hechos en su realidad más objetiva. Es el relato de un testigo. Marcos no tiene temor de resultar chocante en su relato. Más aún, pone de relieve los contrastes, subraya lo paradójico del relato. La cruz es escandalosa y no obstante revela al Hijo de Dios. El misterio de la pasión
se nos impone en ese silencio del que hablábamos. El resultado es el acto de fe, aceptar. Por eso podemos descubrir a través de esta palabra algunas actitudes que podemos ejercitar durante esta semana y basándonos en Marcos, que no pretende decir todo. La primera que podríamos descubrir es que la palabra hecha carne, Jesús, se va silenciando a medida que la palabra va hacia la cruz. Se silencia, habla a través del silencio elocuente. Entonces surge la necesidad de escuchar, que es la actitud propia del discípulo, de cada uno de nosotros. Por eso, la primera actitud con la que podemos iniciar esta semana es la de la escucha del discípulo, escuchando la palabra de Dios, escuchándonos entre nosotros, escuchando lo que Dios quiera decirnos al corazón. La segunda actitud es hablar, reconfortando al fatigado con una palabra de aliento. En estos tiempos difíciles, ¿cuánto necesitamos de esta actitud? De escuchar y también de alentar. Si el fatigado es cada uno de nosotros, dejemos que el Señor nos ponga de pie. Si son los otros, podemos salir al encuentro, dar el primer paso para reconfortar y animar a los que lo necesitan. La tercera actitud en la que podemos crecer es aceptar los acontecimientos como vienen. Aceptar también lo doloroso de nuestra vida. Dice el cardenal Martini, hablando de esto, Jesús nos enseña que mientras no lleguemos a una aceptación consciente y libre, nuestros sufrimientos realmente no tienen sentido. Solo empiezan a tenerlo cuando de algún modo los miramos a la cara, le hacemos frente, le ponemos rostro, como diría San Ignacio de Loyola, como lo hizo el mismo Jesús, y lo aceptamos nuestros sufrimientos con Él, con Jesús y en Él. Esta es la gran invitación en el acompañamiento de Jesús a lo largo de esta Semana Santa. Por eso el desafío es involucrarse en la pasión de Jesús. Es entrar con Él a Jerusalén y no quedarse afuera. No se nos está permitido quedar afuera, quedar desentendidos. Estamos invitados a entrar con Él. Es acompañar a Jesús que pasó haciendo el bien, compartiendo el gozo en las bodas de Caná, llorando su dolor por la muerte de su amigo Lázaro, iluminando todo tipo de oscuridad, saciando todo tipo de hambre que llevamos en el corazón, también enojándose con los mercaderes del templo, enojándose con los fariseos,
Es decir, Jesús acompaña toda la vida, nos muestra todas sus actitudes, emociones, sentimientos. También nosotros, ojalá seamos capaces de poner toda nuestra vida en sus manos. Jesús se da hasta el extremo. También nosotros podemos entregarnos a Él y acompañarlos en esta semana. Como contrapartida, nos reconocemos frágiles y muchas veces podemos pensar que nuestra actitud puede ser exactamente la contraria. Lo crucificamos de cualquier manera, de mil maneras. Muchas veces lo ignoramos, muchas veces huimos de su presencia, nos desentendemos o lo traicionamos. A veces descaradamente como Judas, con un beso traicionero, o a veces de un modo más sutil, con el lavado de manos, como el caso de Pilatos. En esta semana es necesario reconocer que por cada uno de nosotros Jesús va a la cruz y Jesús nos regala la alegría de la resurrección. Qué bueno sería comenzar con esta actitud. ¿Dónde me está esperando Jesús? Desde este camino de ingreso a Jerusalén hasta la cruz y la resurrección. Quizás me está esperando en la mesa de la Eucaristía, como la que estamos celebrando hoy, como la que celebraremos el Jueves Santo, en el día en que Jesús se quiere quedar en ese pedazo de pan, ese poquito de vino. Quizás al pie de la cruz, junto a María. Quizás al lado de María Magdalena, descubriendo al resucitado. Jesús, en cualquiera de esos lugares, me preguntará, nos preguntará, te preguntará, ¿qué querés que haga por vos? Nos animemos a caminar. A veces ese camino cuesta mucho hacerlo solo. Nos dejemos acompañar por nuestra familia, quizás por la comunidad cristiana y especialmente por María, que camina a la par de su Hijo, llena de dolor. Y nuestra Madre, la Madre que sabe de nuestros dolores en nuestro corazón. Que María, Nuestra Señora de los Dolores, patrona de esta parroquia, de esta comunidad, nos acompañe en estos días a caminar junto a Jesús. Que nadie se quede fuera, que todos aceptemos esa invitación y María nos ayude. Que así sea.